Saludos, amados hermanos, la gracia de nuestro glorioso Salvador, Cristo Jesús, repose abundantemente con cada uno de ustedes. Les saluda su amigo de siempre, José Pisa, esperando que estén creciendo en la gracia y en el conocimiento que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy deseo recordar mi conversión. Y para ello, pues, hay un texto muy significativo en mi vida, porque fue el primer texto de las Escrituras que leí y se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso número 32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este texto, mis amados hermanos, cuando lo leí por primera vez, derrumbó mi vida. Recuerdo claramente el lugar y el momento en que tuve encuentro con este texto. Fue a finales del año 1982. Me encontraba en el campo, en un cuarto de bodega, y cuando salía de ese cuarto, vislumbré que a mis espaldas algo resplandecía. Me dio miedo porque había estado allí en ese cuarto y pues no había nadie, pero algo a mis espaldas brillaba, algo a mis espaldas resplandecía. Me volteé lentamente y mis ojos se posaron en un libro que estaba en una repisa. Este libro se veía que era un libro muy viejo, realmente estaba lleno de polvo. Recuerdo tan vívidamente esa experiencia que tomé ese libro, lo sacudí y lo abrí. Y lo único que leí de ese libro era como que eso era lo único que contenía ese libro. Era el texto de Juan 8, verso 32. Caí de rodillas, llorando. El Espíritu de Dios me iluminó, me hizo ver que era esclavo, que necesitaba conocer una verdad y que esa verdad me iba a hacer libre. No fue la primera experiencia que tuve con Dios. Ya había venido por su gracia experimentando algunas experiencias con el Señor. Y la primera de esas experiencias fue en una fiesta. Recuerdo una fiesta en el campo. Y en esa noche de esa fiesta me asomé a la ventana y observé ese cielo hermosamente estrellado. Y cuando contemplaba esas estrellas, me puse a pensar en lo resplandeciente, en lo brillante que eran esas estrellas. Y yo tan sucio que me sentía en comparación con ellas. Ahora que conozco las Escrituras, sin duda alguna, era el Espíritu de Dios que estaba preparando mi alma para el encuentro con esa verdad que me haría libre. También recuerdo, mis amados hermanos, que en otra ocasión estaba en una discoteca y fui al baño. Y mientras estaba en ese baño, en esa discoteca, de pronto sentí que alguien me estaba mirando, pero esa mirada era una mirada tan penetrante, tan profunda. Levanté mi mirada y el techo de la discoteca no estaba el cielo. Y en el cielo estaba un ojo que me miraba, que escudriñaba lo profundo de mi ser. Antes de esta experiencia de encontrar la Biblia en ese cuarto de bodega allá en el campo,
el 25 de diciembre, en horas de la madrugada, yo salía de una casa. Habíamos estado en una fiesta. Me iba a mi casa y mientras yo cruzaba la calle 10 de agosto, porque la fiesta era en 10 de agosto y Gallegos Lara, y yo vivía en Gallegos Lara y 10 de agosto, mientras cruzaba esa calle, escuché una voz que me dijo que esa era la última Navidad que yo bailaba. Y efectivamente, después de esa fiesta, nos fuimos al campo con mi familia y allí tuve la experiencia de esa maravillosa porción de las Escrituras de Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Recuerdo que cuando nos venimos a Guayaquil, empecé a leer esa Biblia, empecé a leerla y el 1 de enero del año 83 escuché nuevamente una voz que me decía que quería que yo ayunara. Le dije a mi mamá que al día siguiente yo iba a empezar a ayunar. Y efectivamente así ocurrió. Pasó un día, pasó una semana, 2 semanas, y mi mami le conversa a una madre de familia de la escuela donde asistían mis sobrinos, que su hijo se estaba volviendo loco porque ella llevaba varios días ayunando, que solamente su hijo se pasaba leyendo la Biblia y llorando, porque realmente eso era lo que hacía, no sabía orar. Esta madre de familia era familiar de un pastor que había llegado aquí al Ecuador. Su nombre es Jorge Mariscal. Este familiar le dice a mi mami que va a hablar con su cuñado. El día siguiente le dice, hablé con mi cuñado, me dice que si te puede visitar y que no interrumpas el ayuno de tu hijo. Y efectivamente, el pastor Jorge me visitó el 23 de enero del año 1983. Llevaba 21 días ayunando. Y allí el pastor Mariscal me dijo que lo único que necesitaba era rendir mi vida al Señor. Y efectivamente, mis amados hermanos, eso ocurrió en esa tarde, aproximadamente entre las 2:30, 3 de la tarde de ese día domingo. Hice la oración de fe, aunque creo que ya mucho tiempo antes, desde que Dios empezó a tratar conmigo a través de esas experiencias, yo ya había sido salvo. Esta es la experiencia de mi conversión. Pero en ese ayuno de 21 días, que jamás yo me iba a imaginar que yo iba a hacer un ayuno de 21 días, tuve experiencias con el Señor, experiencias que marcaron mi vida. Y note usted lo paradójico, ¿no? O lo sabio de nuestro Dios, porque yo tuve un encuentro con su palabra, yo tuve un encuentro con la Biblia. Y desde allí hasta el día de hoy, para mí no hay cosa más extraordinaria que el estudio de las Sagradas Escrituras. La he leído muchísimas ocasiones y tengo el plan de leerla 100 veces antes de que parta yo de esta tierra, si así el Señor me lo permite. Pero quiero, mis amados, para finalizar,
este reencuentro de mi conversión y de la forma como el Señor me llamó al ministerio. Esa también fue otra experiencia extraordinaria. Estudiaba en el seminario, en un seminario aquí en la ciudad de Guayaquil, y mientras estaba en clase tuve una experiencia. Observé que de una de las paredes del aula de clase empezó a entrar una luz tan brillante, tan resplandeciente. Traté de voltearme y mirar directamente la luz, pero no pude hacerlo. Y pude visualizar que esa luz emanaba del cuerpo de mi glorioso Salvador. Él avanzó hacia mí y recuerdo que Él me echó un manto que me cubrió y hasta ese manto producía un sonido. Y el Señor se paró frente a mí y me puso su mano sobre mi cabeza. Y eso era como que 10.000 voltios de electricidad me habían tocado. Y el Señor me habló y me dijo que así como Elías había echado su manto sobre Eliseo para la sucesión en el ministerio profético, Él ponía su manto sobre mí para que enseñe su palabra. Esa otra experiencia con el Señor, inolvidable. ¿Cómo olvidar estas experiencias con mi amado Salvador? Parece que fue ayer el momento de mi conversión. Han pasado ya varios años desde mi encuentro con Jesús. Más bien, Él me encontró a mí, porque Él vino a buscar y Él vino a salvar lo que se había perdido. Y en su gracia, en su maravillosa gracia, Él me salvó. Y en esa maravillosa gracia, Él me llamó a servirle. Las personas que me conocen, las que he tenido el privilegio de compartir con ellos, saben que mi pasión es la enseñanza, que el Señor me llamó exclusivamente para eso. Y bueno, quería en esta tarde, porque hace algunos días, mientras oraba en una madrugada, vino a mi espíritu el compartir mi testimonio, mi experiencia de conversión. Esperamos pues seguir siendo de bendición para la iglesia, de manera especial la iglesia en el campo, que es la iglesia donde siempre vamos, donde hay muchísima necesidad. Estuve antes de ayer, el día domingo, estuve en la Otilia, eso es vía a Simón Bolívar, y tuve un tiempo muy maravilloso con mis hermanos allá en el campo. Dentro de unos días, si Dios así lo permite, estaré saliendo para Puerto Rico y Estados Unidos, si Dios así lo permite, a seguir compartiendo lo que Dios en su infinita gracia, en su eterna misericordia, me permite aprender para compartir. Esperamos reproducirnos en muchas personas para que sigan enseñando la palabra a otros. Espero que este testimonio les haya bendecido, les haya edificado. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde.